regiones. Para el efecto, el día de hoy tenemos una compañía muy interesante. Es la primera vez que nos acompañará la doctora Paula Vieira. Ella es abogada quien nos saluda desde Colombia y me permito presentarles a continuación. Paula Vieira es abogada especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Santo Tomás, con estudios en contratación estatal por la Escuela Superior de Administración Pública, diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, diplomada en Jurisdicción Especial para la Paz por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, con curso especializado en búsqueda de personas desaparecidas en situación de conflicto y postconflicto de la Universidad de Medellín. Además, es miembro investigadora para el Centro Internacional para Justicia Transicional y Aulas de Paz en la construcción de informes de verdad para la Jurisdicción Especial para la Paz, miembro defensora de derechos humanos para la organización Human Rights Defenders de New York para Colombia, miembro activo de Iniciativa Americana por la Justicia y jueza en Moot Courts de la American University, Instituto Colombiano de Derechos Humanos e Iniciativa Americana para la Justicia. Como vemos, nuestra querida abogada Paula Vieira, quien nos acompaña, tiene una experiencia interesante, una formación bastante apropiada para abordar un tema que quizás es el punto de partida de muchos otros derechos, ¿no? Y es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema que nos, pues que sabrá exponer la doctora Paula. Así que por aquí estamos contentísimos, estimada doctora, de poderla escuchar y bueno, tiene la palabra. Bienvenida. Buenas noches para con todas y con todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio académico. Aquí voy a compartir pantalla, por favor. Listo, doctora, adelante. Estamos por aquí, ya la vemos bien. Vemos su pantalla, pero está como reducida la presentación, está como muy chiquita. Denme un segundo. Okay. Ya volvemos a compartirla. Ahora está igual. Sí, sí, está como minimizada. Bueno, denme un segundo. Y ahora. Al inicio sí. Arriba hay una opción que dice usar presentación con diapositivas, tal vez sea esa. Denme un segundo. Ya, perfecto, ahí está muy bien. Aquí está bien. Sí, muy bien. Bueno, buenas noches nuevamente para todas y todos. Ahí me disculpan este pequeño percance. Como el doctor ya lo había mencionado, mi nombre es Paula Andrea Vieira Ceballos y estoy agradecida de estar aquí con ustedes. Y bueno, comencemos a hablar sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para comenzar, quisiera manifestarles que el concepto de persona es un concepto que constantemente ha venido teniendo cambios y que también es un concepto abstracto que ha sido
de pura construcción jurídica. En ese sentido, es importante que recordemos que algunos autores definen a la persona como un ser humano dotado de racionalidad. En este punto, vale la pena recordar a Platón y Aristóteles. Aristóteles decía en sus inicios que el hombre era un ser político, pero aparte de ser un ser político, también es un ser social y un ser racional. A partir de esa racionalidad, empezamos a hablar de los entes con alma, que también viene desde la dualidad de Platón, y ese ser humano, a partir de esa racionalidad, se reviste de la dignidad humana. Esa dignidad humana que desde la etimología y desde las concepciones filosóficas revisten al ser humano de una virtud de excelencia y de divinidad. Eso implica el reconocimiento también de unos derechos humanos. Y a partir de ello empieza a hablarse de persona. Pero aquí me gustaría hablar también entonces sobre la teoría filosófica de la palabra persona, y voy a citar en este sentido a Hans Kelsen. Kelsen manifestaba que la persona física no es el hombre, sino que es una noción jurídica. Sí, es una noción, el ser humano es una función o una noción biológica, fisiológica y psicológica. Aquí entramos entonces a hablar de la persona que designa el conjunto de normas que regulan esa conducta de los individuos, y posteriormente pues también vamos a hablar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha venido evolucionando y también se va a centrar en colectividades. Sí, entonces, separemos persona de ser humano, ya que persona, como ya les había dicho, es esa construcción jurídica que dota al ser humano de derechos y deberes en igualdad de condiciones y respecto de la ley. Seguidamente, el Pacto de San José. El Pacto de San José viene a aterrizar esa concepción filosófica sobre la persona y manifiesta en el preámbulo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional o de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Entonces, a partir de aquí empieza a reconocerse una gran baraja de derechos humanos que vienen a reconocerse a partir de este concepto de persona jurídica. Muy bien. Ahora hablemos sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, el derecho a la personalidad jurídica establece en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esta tiene una fuente inmediata en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como su fuente primaria. Vale la pena indicar que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 6 en sí mismo se aplica a todo el espectro de derechos humanos, como les había mencionado. ¿Qué quiere decir esto? Que si se anula el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, de ahí en adelante todos los derechos humanos que son reconocidos por la Convención y por los tratados internacionales sobre derechos humanos son amenazados y vulnerados. Ahora, si una persona no es reconocida como persona en igualdad de condiciones ante la ley, les había dicho que entonces se ven amenazados. Es entonces como el artículo 6 ha sido recogido y analizado dentro del Corpus Juris Internacional, y como lo veremos posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha centrado el foco de la interpretación de este derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en las desapariciones forzadas o involuntarias y las prácticas de ciertos estados de sustraer, detener y ejecutar extrajudicialmente a personas mientras sus familias no saben sus paraderos. Y eso ha ocurrido especialmente en el estado de Colombia, con lo que nosotros llamamos en el estado los falsos positivos, que vamos a ver lo que también es un reto que tiene hoy en día la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas
de personalidad jurídica. Muy bien. Ahora, el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el artículo que expresa el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Indica entonces este artículo 3 que no debe haber un ser humano a quien no se le reconozca su personalidad jurídica. Esto es que los seres humanos, hombres y mujeres, y las demás comunidades son sujetos de derechos y obligaciones. Como he venido explicando anteriormente, entonces las personas son sujetos de derecho, me disculpan, y el concepto de personalidad no refiere a la capacidad, sino que manifiesta la aptitud para ser titular activo o pasivo de las relaciones intersubjetivas. Se es persona y por ende se goza de personalidad jurídica, es decir, soy ser humano, por lo tanto la ley me reviste de personalidad jurídica y por lo tanto yo tengo la aptitud legal de gozar de todos los derechos, pero también soy sujeto de obligaciones. En ese sentido, la jurisprudencia ha desempeñado un papel importante en el sentido de darle contenido al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que la descripción de ese artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se desprende de contornos lúcidos de su definición. Pues como podemos ver, este artículo 3 es sumamente sencillo. Manifiesta que simplemente que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, pero no tiene un desglose importante que nos permita identificar a qué se refiere con esa personalidad jurídica y cómo se aplicaría en eventuales casos. El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues como sabemos, todos los artículos y todos los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen relación intrínseca con los artículos 1.1, 1.2 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, de ello se desprende que la protección debe dirigirse a la obligación de los estados al reconocimiento de la totalidad de los miembros del Estado y también de las comunidades, sin ningún margen de discriminación frente a los derechos y obligaciones que estos tienen por el simple hecho de ser seres humanos o personas de la especie humana. En otras palabras, no es otra cosa que la aptitud natural de todo individuo de la especie humana para ser sujeto de derechos y obligaciones. Ahora bien, el deber y el compromiso de todos los estados parte que adoptaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptaron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se agota simplemente en el mero reconocimiento, sino que el Estado debe tomar medidas internas para que las personas, los seres humanos, obtengan el goce pleno y efectivo de este derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, sobre todo con todos los atributos que, como bien sabemos, es el nombre, la capacidad, nacionalidad, estado civil, domicilio, entre otros. Muy bien. Ahora hablemos sobre las dimensiones de la personalidad jurídica, que estas se dividen en dos, en la dimensión material y la dimensión formal. La dimensión material, que comenzaré a hablar de ella, es la condición primaria de la persona o el concepto de persona, como les he venido diciendo, en el derecho. Es la titularidad que tiene esa persona desde la dimensión normativa de gozar de ese derecho. Es entonces como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso de la comunidad indígena Saboya-Maxa versus Paraguay con sentencia del 29 de marzo del 2006, que el derecho a la personalidad jurídica implica el reconocimiento de que el ser humano, miembro de una comunidad políticamente organizada y jurídicamente regulada, es necesariamente titular de derechos y obligaciones. Este fue el primer acercamiento profundo que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al explicar esta dimensión material del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Posteriormente viene la Corte y manifiesta que es indispensable acoger la dimensión material de la norma con sus múltiples consecuencias en el ordenamiento jurídico y en la aplicación de este. Pues no es posible extraer a nadie de aquella condición primaria
de ser persona dentro del conglomerado de la ley o dentro del derecho, dejándole al margen del orden jurídico y excluyéndole de esos derechos y libertades de los cuales está investido por el simple hecho de ser un ser humano. En ese sentido, esas manifestaciones, implicaciones o consecuencias del reconocimiento de la personalidad jurídica por parte del Estado deben ir sin perjuicio de las restricciones y condiciones lícitas internas. Por ejemplo, capacidad en los estados como atributo de la personalidad en diferentes situaciones y en diferentes partes del hemisferio vienen a ser a diferentes edades. Por ejemplo, en Colombia, en mi país, en este estado, la capacidad de las personas para contraer obligaciones empieza a partir de la mayoría de edad. Entonces, eso también, esas restricciones tienen que respetarse al interior de los estados, y viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que esas restricciones deben tenerse en cuenta y pues deben respetarse. Ahora, desde la dimensión formal, hablamos entonces ya no de la concepción de la norma que viene a salvaguardar mis derechos, sino que este ya viene en el ejercicio del derecho que todas las personas tenemos de ser reconocidas ante la ley. Al respecto, el reconocimiento material de la personalidad jurídica resultaría inoperante o ilusorio si el titular de este derecho careciera del medio del instrumento para acreditarlo, y por tal motivo nos viéramos entonces privados de iure de facto o normativamente o de hecho de la personalidad de este orden jurídico, o por lo menos de la legitimación para asumir las consecuencias de la personalidad, particularmente en la medida en la que éstas implican derechos de los que dependen el desarrollo y bienestar e incluso la vida. ¿Por qué hablamos del bienestar o incluso la vida? Porque es que si nos privan de la personalidad jurídica, empecemos hablando de la vida. La jurisprudencia o el caso de la comunidad indígena Yequiaxa versus Paraguay indicaba que la vida no solamente se mira desde un entorno material, sino también desde el proyecto de vida. Es decir, cómo afecta el que a mí me priven de mi personalidad jurídica a mi proyecto de vida, porque entonces carecería de un registro, carecería de una identidad, de una nacionalidad, del sentirme parte de un grupo, de educación, de salud y de todos los derechos que, como les había dicho desde un inicio, se desprenden del reconocimiento de la personalidad jurídica. Esta dimensión formal también se efectúa mediante el registro de las personas, como les había dicho, a través del nombre, la fecha de nacimiento, incluso el registro de función, el sexo, el documento de identidad o cualquier otro elemento que permita la identificación oficial de las personas, de los seres humanos. Esta dimensión formal tiene el objeto de afirmar la inclusión de la persona a un orden jurídico institucional del Estado. Es decir, hago parte del Estado y por lo tanto el Estado debe proteger todos los derechos que son inherentes a mí como ser humano y como persona reconocida en igualdad de condiciones. Teniendo esto claro, hablemos sobre el análisis de la jurisprudencia o de el bagaje que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al manifestarse sobre la protección del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En el caso Benavides Ceballos versus Ecuador, en sentencia del 19 de junio de 1998, y en el caso de Trujillo Orosa versus Bolivia, fueron los primeros casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debía pronunciarse respecto al reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica. Sin embargo, ambos casos englobaban las desapariciones forzadas. En estos casos, los estados se allanan y aceptan la violación de los derechos humanos alegados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los cuales ya yacía el reconocimiento a la personalidad jurídica, porque como vamos a ver próximamente, la desaparición forzada viene ligada a la violación
del reconocimiento a la personalidad jurídica. Sin embargo, en ambos casos, en el caso de Benavides Ceballos versus Ecuador y en el caso Trujillo Rosa versus Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hizo un estudio de fondo toda vez que los estados se allanaron. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que si bien la desaparición forzada de personas involucra una violación continua de varios derechos humanos porque es algo sumamente complejo, el derecho contenido en el artículo 3º tiene un alcance y tenor propio. Es decir, en estos primeros casos decía que no tiene esa conexidad, porque después viene y cambia la línea jurisprudencial en una sentencia hito que veremos posteriormente. Indicaba entonces que en esa órbita se aclara que el alcance del derecho debe interpretarse desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual aduce que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad, como ya lo habíamos dicho, de... Hola, perdón, ¿alguien iba a hablar? No, hubo interferencia nomás, doctor. Se encendió. Ok, perfecto. Les estaba indicando entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había aclarado que el alcance del artículo 3º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe interpretarse con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual aduce que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica entonces, como les había mencionado, la capacidad de ser titular de derechos, es decir, la capacidad de goce y ejercicio y de deberes. La violación de aquel reconocimiento supone entonces desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes, cuya tesis predominó no solamente en estos dos casos, sino que también esa línea jurisprudencial se vino usando en casos como en la Cantuta versus Perú, que es sentencia del 29 de noviembre de 2006, y en Ticona Estrada y otros versus Bolivia, que es la sentencia del 27 de noviembre del 2008, para que la revise. Ahora, es súper importante esta sentencia de Ansulado Castro versus Perú, que es sentencia del 22 de septiembre del 2009. Esta sentencia constituyó un hito importante porque a partir de esta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos cambió su precedente. Entonces, se observa aquí cómo la Corte acepta que ante la desaparición forzada, uno de los elementos importantes para su tipificación de este delito es impedir al individuo ejercer los derechos del que es titular y adquirir obligaciones, lo que claramente viene a edificar una violación al reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica de los sujetos que son víctimas. Entonces considera la Corte, reconsidera su posición y manifiesta que reconsidera su posición anterior y estima posible que en casos de esta naturaleza, la desaparición forzada de personas puede conllevar a una violación específica del referido derecho. Entonces, aquí es donde viene, como les había dicho anteriormente, a tomar el delito de lesa humanidad o delito de desaparición forzada y lo une junto con el reconocimiento a la personalidad jurídica. Es decir, mientras exista uno, intrínsecamente el otro es también violentado. Hablemos nuevamente sobre el caso de la comunidad indígena Sahuayama contra Paraguay, que es la sentencia del 29 de marzo del 2006. Este caso planteaba una situación de reivindicación territorial y las implicaciones de tal hecho para los miembros de acceder a la propiedad privada y la posesión de sus tierras, porque recordemos que esta sentencia, estos miembros de esta comunidad van a pedir la restitución de una tierra que era de ellos, de su comunidad, y que vino a ser ocupada por privados. Sin embargo, en esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo alusión a la posible violación del artículo 3º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el reconocimiento a la personalidad jurídica, ya que de la plataforma fáctica surgía la falta de registro y documentación oficial acerca de la existencia de varios miembros de esta comunidad indígena,
circunstancia que suscitó que dicha comunidad fuera víctima de la violación al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, habían miembros de esa comunidad indígena que no tenían su registro y no eran reconocidos en igualdad de condiciones en la ley. Siguiendo este razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este fallo mencionado estipuló un deber primordial de todo Estado de disponer los medios que sean necesarios para que cualquier persona e incluso miembros de la comunidad que estuvieran en situación de vulnerabilidad pudieran tener la salvaguarda de derechos, es decir, que el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de propiciar todos los medios a las personas e incluso a quienes son miembros de la comunidad para que tengan su identificación, su registro y sean reconocidos bajo la ley. Esto pues entendiendo que las comunidades indígenas han sido víctimas durante tiempos históricos sobre marginalización y discriminación. En ese sentido, las condiciones jurídicas y administrativas deben asegurar el ejercicio de este derecho en atención al principio de igualdad ante la ley. Cabe entonces mencionar que el no reconocimiento por parte del Estado coloca a estas personas, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un limbo legal, ya que se puede encontrar a que personas que nacen, viven y mueren en un Estado, pero que nunca fueron reconocidas, nunca, o sea, no podemos decir que nunca gozaron de sus derechos, pero sí encontraron bastantes trabas administrativas al momento de poder ejercer, ejercer sus derechos o ejercer la exigencia de todos los derechos humanos. Ahora, para una mejor apreciación de lo hablado, cabe hacer alusión entonces a otro fallo importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el caso de las niñas Jen y Bosico contra la República de Dominicana, que es la sentencia del 8 de septiembre del 2005. En esta sentencia se explica que toda persona tiene derecho a que se reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Este derecho es consecuencia directa del reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que implica la capacidad de ser titular de derechos, como les había mencionado anteriormente, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterada en su jurisprudencia y en su precedente, de que las personas y ese reconocimiento supone la capacidad de goce, de ejercicio y de adquirir derechos y deberes, y que por ende la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de gozar los demás derechos que están estipulados en la Convención. En ese asunto se planteó entonces que la situación en la que se encontraban dos niñas que carecían de acta de nacimiento, las niñas Jenny y Bosico, que es un documento oficial como prueba del nombre e identidad durante más de 4 años. Estas niñas durante más de 4 años estaban indocumentadas dentro de su estado, circunstancia que le impidió entonces el reconocimiento a la personalidad jurídica y el derecho a la identidad, así como también contribuyó a que se les impidiera el acceso a todas aquellas manifestaciones que resultaban del hecho del reconocimiento de la personalidad jurídica. Estas circunstancias entonces generan en las personas situación de indefensión respecto de todo el contexto social en que se desenvuelven, ya que si la existencia misma de una persona no está reconocida, entonces implica la carencia del disfrute y goce de los demás derechos. Ahora, la acción principal del Estado a no reconocer los atributos de la personalidad afecta en esencia el reconocimiento de la calidad que como seres humanos tenemos de ser sujetos de derechos y obligaciones, y por ende pone entonces en peligro o vulnera otro tipo de garantías contenidos en la Convención, como he venido siendo reiterativa. Entonces, en ese sentido, el derecho de la personalidad jurídica es entonces un elemento prioritario, es sumamente importante para que la calidad de vida de las personas pueden ser valoradas y estimadas por el Estado.
Sin embargo, existen grandes retos en materias del reconocimiento de la personalidad jurídica y son retos que debe venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a analizar en posteriores sentencias y en posteriores hitos que vayan a venir. Existen alrededor de 23 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se habla sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica. Sin embargo, la mayoría de estas sentencias vienen con esa conexidad con el delito de la desaparición forzada. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá separarse un poco de eso y hablar entonces sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica, pero ya en sentido estricto. Otra manera o otro reto que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos será el reconocimiento de la personalidad jurídica como atributo del Estado civil en miembros de la comunidad LGTBQI, entendiendo que existen estados que hoy en día aún se niegan a ese reconocimiento de identidad, de su identidad de género, el sexo, el cambio de sexo, incluso el cambio de nombre, esos cambios que vienen dentro de los registros civiles de nacimiento de esas personas, y eso ha venido calando dentro de los estados y ha venido también permitiendo una gran vulneración de derechos humanos a los miembros de esa comunidad. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, entiende que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas. En consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta intrínsecamente de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección de los derechos que no vayan a ser violentados, o sea, protegerlos contra la tortura, malos tratos, darles derecho a la salud, a la educación, empleo digno, vivienda, acceso a la seguridad social, así también como el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Entonces, sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha reconocido la identidad de las personas como un medio que facilita el ejercicio de derechos a la personalidad jurídica. Como les había dicho anteriormente, pues todos los atributos de la personalidad que encierran el nombre, la nacionalidad, la inscripción en el registro civil, las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como lo es la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Por lo tanto, y aquí soy muy enfática, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido muy enfática, que la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar entonces que la persona no encuentre o no cuente con esa constancia legal para probar su existencia, dificultando el pleno goce de los derechos humanos que están reconocidos no solamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino dentro del Corpus Juris Internacional, y eso implica que internamente en el Estado esa capacidad de goce de todos esos derechos humanos se vean afectados y amenazados. En efecto, situaciones como esta producen entonces el rechazo, sobre todo a la exigencia de los estados de ampliar el margen de protección del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, y no solo por razones de igualdad y no discriminación, sino que con este tipo de negativas se restringe de modo flagrante la posibilidad de una persona de ejercer esos derechos, sobre todo las personas de la comunidad LGTBQI que vienen en un proceso de conquista y de transformación, y que dentro del Estado deben propiciar para que se les reconozca de una manera u otra, y eso permite a que las personas encuentren dentro de su dignidad ese estilo de vida o ese proyecto de vida que incluso habíamos definido inicialmente. Otro de los retos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos será entonces el reconocimiento de la personalidad jurídica en la colectividad de comunidades indígenas y tribales. El mayor
reto de del reconocimiento a este derecho del artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es abrirse campo como derecho independiente que pueda ser entonces valorado en comunidades indígenas o tribales o en otro tipo de comunidades conformadas no solo por aspectos raciales, sino también por aspectos de identidad, condición, orientación, etcétera. Y eso también puede tomar o puede cobijar parte de lo que veníamos hablando anteriormente de las comunidades LGTBQI, pero que comparten la necesidad de ser amparadas al cargar históricamente con el peso de la marginalización, y entre ellas están los pueblos raizales y las víctimas de desplazamiento forzado. Aquí entonces la validación y formulación de orientaciones sobre dicha inclusión permite que se consiga la salvaguardia y respeto de los estados a dichas comunidades y se puede ejecutar una pretensión expansiva de que la persona jurídica no se limite al carácter individual, o sea, que no se le reconozca a una persona individual, sino que puede ser posible, o sea, indagando, que en el mismo sentido y que el derecho civil lo permita, se puedan atribuir como derecho humano a un conjunto de personas que conforman un ente ficticio para actuar ante el Estado. Es decir, será posible entonces, junto con las reglas del derecho civil, los tratados internacionales sobre derechos humanos, dar personalidad jurídica a una comunidad para que ésta, en nombre de la comunidad, valga la redundancia, actúe ante el Estado para pedir y dentro de sus pretensiones la salvaguardia de los derechos humanos. Entonces esta será una apreciación interesante que posteriormente pueda tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación a los avances de este derecho, entonces se observa cómo la Corte reconoce que la personalidad jurídica no es un derecho de carácter individual, sino que puede tener una naturaleza colectiva. No en cabeza de una persona jurídica, como se les había explicado, sino en cabeza de la comunidad que es manifiestamente establecida, disculpen, la cual necesite o requiera la protección de un derecho o el disfrute de otros. Entonces, es decir, no vendrá una persona con una pretensión exclusiva como yo, Paula Andrea Vieira Ceballos, vengo a pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se me salvaguarden este derecho, sino que yo como miembro de la comunidad indígena tal vengo a pedir o a pretender la salvaguarda de esos derechos para mi comunidad. Entonces, eso es un reto interesante que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, hay una investigación con fecha del 2010, la fuente es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la UNICEF. Incluso la UNICEF manifiesta que hay unas estadísticas impresionantes en que los niños nacen y no son registrados. En este punto, en esta investigación para el año 2010, manifiesta que estaban sin registrar el 30% de los niños y niñas en Haití, el 24% de niños y niñas de la población de Brasil y el 19% de los niños y niñas de Nicaragua. Es impresionante en el sentido de que cómo es posible que esta gran cantidad de población no sea registrada, es decir, que no cuenta con esa identidad o con esa personalidad jurídica que implique que los niños tengan el goce efectivo de sus derechos. Es decir, entonces, ¿cómo van a acceder a la salud? ¿Cómo acceden a la educación? ¿Cómo acceden a otros derechos que les salvaguarda los tratados internacionales de derechos humanos e incluso la norma interna? Denme un segundo. ¿Qué diapositiva están viendo en este momento? ¿El de República Dominicana o el de Haití? Haití, Brasil y Nicaragua. Esa era la que les estaba explicando. República Dominicana también, del año 2007 al año 2010,
incluyó en el registro civil del Estado a más de 266.000 niños y niñas, y por medio del registro de nacimiento tardío a más de 269.000 adultos. Imagínense las restricciones que todas estas personas, niños, niñas, adolescentes e incluso adultos, han tenido que soportar dentro del Estado para el goce efectivo de todos sus derechos. Y finalmente, yo creo que no les había mostrado este. Están viendo el de 2 millones de personas, un cuadrito verde, ¿sabía usted? Sí, el anterior. Ahora se ve reconocimiento de personalidad jurídica. Entonces, aquí. Y está bien, correcto. Aquí. Al menos 2 millones de un total de 11 millones de nacimientos anuales no son registrados en América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa entonces con el reconocimiento, la salvaguarda, protección de los derechos humanos de estos niños y niñas? Y si no se registran, imagínense entonces la gran traba que deben tener estas personas para acceder a los derechos, incluso a los mínimos vitales, porque entonces son personas que ante la ley no existen. Son personas que vienen con unos vacíos en derechos humanos que son muy importantes y que vienen siendo amenazados y que en el futuro van a ser incluso mucho peor por las necesidades que tienen los seres humanos a partir de ciertas etapas de su vida. Bueno, esto es todas aquí. Quiero que conversemos, que me dejen preguntas, que veamos a ver en qué podemos complementar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante y por los datos que nos comparte, que a la vez asustan, pero bueno, son la verdad. Y nada, tenemos algunas preguntas por acá. Marco Hoyos García dice, en el caso de Nicaragua, expulsó más de 200 personas, les quitó la nacionalidad, les quitaron la personalidad jurídica. ¿Qué dice la CIDH en estos casos? Bueno, en el caso de Nicaragua, supongo que es el caso reciente, sobre todo lo que ha sucedido en este contexto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente como les había manifestado el artículo 3º en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es deber del Estado reconocer la personalidad jurídica de todos los miembros y comunidades que hacen parte de un Estado. Claramente, el Estado de Nicaragua ha venido en constante violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esto posteriormente generará una responsabilidad internacional del Estado, porque estas personas que están indocumentadas o estas personas que no tienen el acceso efectivo a los derechos que son reconocidos por la Convención e incluso por el derecho interno, tienen una difícil situación, y una difícil situación en el entendido de que no pueden gozar de sus derechos y están a merced del Estado. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado eso, que es absolutamente obligatorio darle el reconocimiento a todas estas personas sin discriminación alguna, para que sean titulares o ejerzan todos sus derechos. Bien, ok. Carlos Augusto Salazar Gómez nos dice, doctora, buenas noches, excelente ponencia. Una duda que quisiera que me aclare, por favor, ¿cómo es que se viola la personalidad jurídica? Y otra, ¿qué pasaría si se quita la personalidad jurídica? Bien, la personalidad jurídica se viola en el entendido, como les había dicho anteriormente, de que el Estado no permita esa identificación
o no permita la exteriorización de esos atributos de la personalidad. Es decir, cuando impiden los registros, cuando impiden incluso el cambio de nombre, lo había manifestado en los retos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades LGTBQI, ese cambio de nombre que incluso no solamente viola el derecho a la personalidad jurídica, sino el libre desarrollo de la personalidad y de cómo me autodetermino yo ante otras personas. También lo había manifestado desde la desaparición forzada, porque la persona desaparece y las personas o los herederos o quienes vengan a solicitar pretensiones en favor de la persona que está desaparecida no tiene cómo hacer. Entonces, el Estado anula ese derecho a la personalidad jurídica cuando evita esa exteriorización de todos esos atributos de la personalidad, porque por supuesto, vuelvo a ser reiterativa en el tema y ahí me disculpan, al no ser reconocido o al no tener personalidad jurídica y al no estar al frente de una protección de la ley en condiciones de igualdad, no voy a tener la capacidad de ejercer otros derechos reconocidos por la Convención. Sí, sí. Franklin Salazar nos dice, si un Estado ha reconocido la personalidad jurídica de un ciudadano por su conjunto de atributos como persona humana y luego cambia de sexo y cambian esos atributos reconocidos, ¿es obligación del Estado reconocer nuevos atributos y nueva personalidad jurídica? Gracias, Franklin, por la pregunta. Absolutamente sí. Absolutamente sí, y eso viene, como les había manifestado, desde la exteriorización de la persona humana. Es decir, cómo me autodetermino yo frente a otros, cómo me determino yo frente al Estado. Si yo, Paula, el día de mañana cambio de sexo, cambio de nombre, es obligación del Estado incluirlo dentro de mi nuevo registro civil e incluso sacar mi nueva cédula de ciudadanía, mis nuevos registros para yo identificarme como tal, porque eso implica, como les había manifestado también, ese goce del libre desarrollo de mi personalidad. Entonces, el Estado no puede anular eso. Tiene que salvaguardar ese derecho internamente y, como se los había dicho, desde el enlace de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la reiterada jurisprudencia, porque este es un reto muy importante que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón de las comunidades y de las personas que a partir de esos cambios que vienen teniendo deben ser reconocidos. Bien, me parece además que hay una cuestión interesante que nos serviría para aclarar. Javier Fey dice, doctora, en Ecuador, personalidad jurídica se le da a figuras ficticias referido a entes de asociatividad privada, como las compañías y el nombre de personas naturales, a los sujetos individuales. ¿No hay confusión en esos términos en el derecho? La confusión yo creo que parte básicamente de los operadores de justicia, porque una cosa es la persona jurídica como ente empresarial, digámoslo así, y otra cosa es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que, como les había dicho, viene a entregársele a la persona humana, ¿sí? Entonces, persona jurídica desde la parte empresarial, pues un ente que puede actuar en derecho, que es sujeto de derechos y obligaciones también, pero debe diferenciarse de la personalidad jurídica, que desde la dignidad humana y desde el reconocimiento de derechos humanos se le entrega a una persona. Incluso me atrevería a decir que es que no solamente eso sucede en el Ecuador, sino que también sucede en todos los estados del hemisferio.
También es un reto que tiene incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso dentro de la jurisprudencia interna de definir esa diferencia entre persona jurídica y personalidad jurídica a entes ficticios y a personas de la especie humana. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación, porque es que los sujetos de derechos y deberes respecto de entidades ficticias y de personas humanas es diferente. Entonces, no pueden tomarse como iguales y no pueden confundirse. Bien, bien. Milton Aquino nos dice, doctora, ¿considera que sería atinado penar como delito penal la falta de inscripción en el registro de niños, en el registro civil o familiar, al igual que se hizo con el incumplimiento de pago de cuotas alimenticias? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque es que Sí, podría considerarse, si dice, doctora, ¿considera que sería atinado sancionar o considerar como delito penal la falta de inscripción del registro de niños en el registro civil? pues yo considero que tipificarlo penalmente no, eso ya vendría desde una responsabilidad del Estado que eventualmente podría trascender a una responsabilidad internacional del Estado, porque la responsabilidad penal es individual. Entonces, ¿cómo vamos a indicar la responsabilidad penal a un ente como lo pueden ser las notarías o incluso las registradurías de los estados civiles? ¿Sí? Entonces, no creo que sería atinado implicar responsabilidad penal a quienes se nieguen a expedir registros civiles. Yo creo que es más bien un tema dentro del derecho administrativo y dentro de la responsabilidad que tienen los estados de salvaguardar y permitir el goce de este derecho. Ok, y vamos con una última por aquí. Veamos alguna que esté al final. Dice Mónica Trujillo, dice, ¿se considera una violación de personalidad jurídica a una persona transgénero cuando no se le permite, por ejemplo, en competencias deportivas, como es lo que ha ocurrido en las últimas semanas en las competencias de mujeres y mujeres transgénero? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero yo consideraría que sí, en el entendido de que si yo como persona soy transgénero y ante el Estado yo ya inscribí mi registro civil con mi nombre distinto, con mi identidad de género distinta, me considero y me siento hombre, supongámoslo así, cambio mi sexo, nombre, identidad y soy hombre. De ahora en adelante soy Pablo. Deberían aceptarme en las competencias deportivas de hombres, porque así me siento, así lo exteriorizo y así también me ha protegido la convención y el Estado. Lo mismo pasa, y eso es una discusión muy importante que de hecho pasa dentro del Estado de Colombia, y es el hecho de las mujeres y hombres transgénero. Hablemoslo desde un punto de vista. Las mujeres transgénero, ¿a qué pabellón de las cárceles van? ¿Van al pabellón de mujeres o al pabellón de los hombres? Y lo traigo a colación porque me parece que desde la dignidad humana eso debe hacerse. O sea, es indiscutible que si yo me siento hombre y así estoy ante la ley, ¿por qué me van a mandar al pabellón de mujeres? O sea, no, entonces yo consideraría que puede ser una violación al reconocimiento de la personalidad jurídica, incluso a la dignidad humana, y allí todos los derechos y deberes que se despliegan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es muy interesante y de hecho yo creo que desde ese punto de vista, como defensores y defensoras de derechos humanos, tenemos una ardua tarea de investigación porque los estados están muy atrasados en este tema y entonces creen que es negro y blanco y el gris no existe y entonces yo hago lo que quiera con el gris, ¿no? Entonces ahí, Mónica,
hay una tarea importante, que debe desplegarse, debe hacerse. Luego. Sí, totalmente de acuerdo, desde luego que sí, estimada doctora, y qué bueno pues que pueda esto generar una discusión y abocarnos también a las reflexiones que puedan surgir de esto. Nótese que el tema que hemos tratado el día de hoy justamente es de vital relevancia y yo destacaría muchísimo lo que nos decía la doctora Paula, de que falta quizás un desarrollo conceptual, un desarrollo tutelar como derecho autónomo, porque claro, como el derecho a la personalidad jurídica, diríamos, es el derecho a ser sujeto de derechos, eso generalmente uno, al menos en el caso ecuatoriano, identifico que existen varias causas en donde el derecho a la personalidad jurídica de alguna forma se ha reclamado como la reclamación de tutela sobre el derecho a la identidad, pero no se suele hablar del derecho a la personalidad jurídica como tal, más hay priorización sobre otros derechos y creo que esta conferencia nos ayuda muchísimo a reparar en las circunstancias en las cuales este derecho también podría ser vulnerado para los casos que llegan a nuestra defensa. Así que, estimada doctora, de verdad, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Felicidades y pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Nuevamente ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y que sigan en esa tarea ardua de construcción, investigación, difusión, aplicación de los derechos humanos que constantemente se ven muy golpeados y que tenemos una ardua tarea en seguir educándonos y defender los derechos humanos. Pues muchas gracias, quedo a disposición de ustedes, cualquier cosa que necesiten y bueno, estamos viéndonos por ahí. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Una excelente noche y un excelente fin de semana. De la misma forma, a todos ustedes, apreciados participantes, gracias por acompañarnos. Yo sí me quedo con algunas inquietudes de esta conferencia, debo de ser bastante honesto, me dan muchas ganas de ir a investigar un poco más sobre el contenido de este derecho pero tan interesante y a su vez aprovecho esta inquietud para sugerirles a ustedes que están desarrollando este diplomado que quizás por aquí hay un tema tan interesante para desarrollar un ensayo, ¿no? Recuerden que ustedes pueden aprobar este programa a través de una evaluación final, pero también a través de un ensayo. Entonces, por ahí les incentivo para que investiguen un poquito más, opten por el ensayo y puedan de esta forma aprobar. Eso sería todo. Una pequeña indicación nada más. El día de mañana, por cuestiones de agenda, justamente de uno de nuestros expositores, la conferencia no iniciamos a las 10, sino a las 11 de la mañana. Entonces, recuerden asimismo que enviaremos a sus correos el enlace de acceso a Zoom y nos veremos entonces mañana a las 11. Que tengan una excelente noche, un feliz descanso y nos veremos el día de mañana. Muchísimas gracias con todos. Doctora, muy buenas noches. Que pasen muy bien. Hasta luego.